Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestra reunión habitual de los días jueves en cuarentena, donde justamente damos una visión, una mirada especialista de parte de Juan Carlos Painequeo y de Nelson Lobos respecto a la cosmovisión y al Estado mapuche. Hoy día vamos a hablar del fogón, de las historias de fogón. Es impresionante porque de alguna forma toda cultura tiene una cosmovisión. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, estudiando en la universidad, una profesora mía, que lamentablemente ya falleció, Eugenia Neves, nos hizo leer la Ilíada de la Odisea y ella establecía una mirada bien particular porque planteaba que finalmente la Ilíada y la Odisea empezaban a ser como la Biblia de la Grecia clásica, por así decirlo. Establecía esta idea politeísta, donde los dioses eran similares a los humanos y a través de sus historias también se podían desarrollar ciertas metáforas que permitían entender la sociedad del momento. El mundo judeo-cristiano ha hecho lo propio con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Y el Estado mapuche también tiene sus historias fundacionales que se desarrollan justamente en el fogón. Hoy día vamos a hablar de esa historia, vamos a hablar de cómo se va estableciendo esta mirada y desde ese punto de vista vamos a ir conversando y escuchando también esta cosmovisión tan interesante que tiene el Estado mapuche en la voz de Juan Carlos Painequeo y también de Nelson Lobo. Muchachos, muy buenas tardes, muy bienvenidos a En Cuarentena. Y loco, como que nos estamos profesionalizando a poco, ya yo de ahora damos las buenas tardes, estamos mucho más formales. Pero más allá de la formalidad, bienvenidos y bienvenidos por supuesto a todos quienes nos están acompañando en este minuto para conocer un poco más del Estado mapuche y entender un poco más este Estado que efectivamente está en nuestro, a ver, que está antes de que Chile surgiera como Estado en este territorio. Juan Carlos, Nelson, bienvenidos En Cuarentena. ¿Cómo han estado, muchachos? Muchas gracias, Jaime. Bien, bien estamos por acá. Felizmente toda la familia. Como el Kalengún. Están todos bien ahí. Qué bueno. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo está JC? También Qué a lo bueno. mejor Con de nuevo. Puché, ¿no? Muy bien por estos lados. Contentos, contentos porque cada día vamos avanzando un poquito en las diferentes cosas y también porque también este programa va funcionando bien. Pues ya vamos en el capítulo 12, lo cual es un pequeño logro en estos tiempos. Y más que un pequeño logro, Juan Carlos, yo creo que es también la posibilidad de efectivamente visibilizar el Estado mapuche y establecer una mirada de la cosmovisión. Y hoy día justamente vamos a hablar de esta idea que yo creo que trasunta muchas culturas, que es juntarse en un fogón a contar historias fundacionales, a contar también desde distintas perspectivas, ciertos cuentos que a uno lo conmueven, lo rememoran, le permiten entender, establecer una mirada particular, captar la cosmovisión. ¿Cómo se va gestando esto? Primero quiero saber una cosa, ¿cómo se les ocurrió la idea de hoy día hablar desde el fogón, en realidad? Bueno, estuvimos conversando con Juan Carlos que hemos hablado harto de historia, de contingencia, pero no hemos hablado del ADN de los mapuches. O sea, bueno, también hemos hablado un poco del Ñetún, del quehacer de los machis, pero siempre todo dentro de un contexto general, o sea, siempre está todo relacionado. Pero dijimos, bueno, pucha, tratemos de transmitir un poco de lo que fundó, son las bases de la cosmogonía mapuche que finalmente permeó, le dio el color, el sabor y finalmente, bueno, la textura y finalmente la materia a la mapuchea misma. Y ahí sale esto de los EPEU, los Nutram, y con Juan Carlos dijimos, echémosle para Se adelante nos con ese quedó tema. pegado Nelson. Juan Carlos, ¿tú también? ¿O soy yo el que se quedó pegado? Parece que tú te quedaste pegado, con Jaime. Yo veo a Nelson en este momento. Eh, sí, pues es importante hablar de este tema. En realidad es como si retrocedemos.
en el tiempo un poco y también en el presente. ¿Por qué no hablar del presente en cuanto a la transmisión del saber y la transmisión del conocimiento histórico? Lo mismo que hacen los historiadores como en la lógica occidental, pero dentro del mundo mapuche está el relato oral, el relato alrededor del fogón, donde se van transmitiendo las historias, el pasado lejano, el pasado cercano y también hacia el presente. Parece que se nos cayó, Jaime. Íbamos como avión. Sí, la señal esta semana ha estado re buena. Bueno, es que tenemos un poquito que se conecte, se reconecte. Si ligerito va a estar bien. Pero bueno, eso es lo que vamos a conversar hoy día dentro del discurso o dentro de los discursos mapuche. Hay muchos tipos de discursos. Hay trabajos muy interesantes que pueden revisar en línea acerca de estos tipos de discursos y también, ¿por qué no preguntarle a la gente antigua, anciana también en los territorios? Ahí apareció Jaime nuevamente. Muchachos, no sé si soy yo el que está con la señal pésima, pero bueno, me sacó. Pero ya volví. Sí. Pero han andado bien, pues la semana pasada, acuérdate, igual como que se cortaba más, ahora está mucho mejor, así que... Yo creo que no, yo no sé si salió, alcanzó a escucharse, pero yo creo que no hay que adelantarse. Se me ocurrió Sí. decir que la señal estaba al después y parece que eso fue. Ah, Así que no hay que adelantarse, nada. La mufa, como dicen en el mundo del fútbol. Ya, ¿en qué está? Estamos hablando de... Escucha, me perdí mucho. No, sí, lo dejamos suspendido. sí. Mientras tanto, sí, en el fondo estábamos hablando de por qué habíamos escogido este lugar, este tema, y Juan Carlos había explicado las razones hizo como un paralelo con lo que es la historiografía occidental, los relatos mapuche. Claro, Nos quedamos ahí. sí. Pensando estos tres tipos de relatos como una forma de, bueno, transmisión de información, obviamente, eh, para diferentes fines. En este caso, por ejemplo, está el LPU, que es un tipo de relato de enseñanza, que aparecen animales, obviamente mucho más complejo que eso, pero como para dar una base para poder conversar. El PIAM, este relato como un poco más pasado lejano o de lo que dijeron los antiguos y está también obviamente el Nutram, que es este relato más cercano, es el más histórico, quizás como una semejanza, como yo decía hace poco, con el traspaso historiográfico del conocimiento, en el sentido de que el Nutram es el medio con que se van contando las historias del pasado reciente mapuche. Entonces aquí estos tres discursos que vamos a hablar ahora son como la base de la transmisión del conocimiento antiguo. A grandes rasgos, obviamente hay más tipos de discurso, pero para efectos del programa de hoy vamos a trabajar estos tres. Juan Carlos, una pregunta, y una pregunta desde la más absoluta ignorancia. Aparte del trabajo que ha hecho Nelson, que también de alguna manera Pedro Caniqueo lo ha logrado plasmar en cultura, digamos, con el tema mapuche o con otros relatos, ¿hay material es suficiente como para que uno pudiera entender un poco más la cosmovisión mapuche y el estado mapuche, o son muy pocos los libros? Fundamentalmente uno se remite a la transmisión oral y a esa dinámica. Te lo pregunto porque muchas veces ha pasado, no solamente con el estado mapuche y con la cosmovisión mapuche, sino que con muchas otras culturas y otras dinámicas, donde no es que se pierda, pero evidentemente se va la transmisión como es vía oral, se va cambiando y va estableciéndose desde otra perspectiva, incluso yo te diría desde algo bastante más cotidiano. ¿Existe harto material respecto a esto o no? ¿Son pocos los libros donde... Es que igual dentro de lo que, no sé, por los últimos 30 años ha habido un acercamiento potente de diferentes tipos de la área del conocimiento personas mapuches que han hecho trabajo. Pero
igual la transmisión de la oralidad, igual hay hay una estructura muy importante que impide como la transmisión del conocimiento oral occidental, que a veces el mensaje se va disgregando o va cambiando de acuerdo al que va transmitiéndolo. Dentro de la lengua mapuche Claro. igual hay una estructura de repetición que es muy importante. Entonces hay relatos, por ejemplo, que nosotros escuchamos hoy día, que podemos ver que cronistas españoles los transcribieron hace 300, 400 años y mantiene la misma estructura, que es lo que mencionamos en una sesión anteriores con respecto a las ceremonias. La, Sí, un, sí, un, sí. un, un relato, por ejemplo, de Piné de Bascuñán, que habla de una ceremonia, es calcada a lo que hoy día vemos. Entonces, la estructura misma de la transmisión es bastante... conserva bastante el marco, no se digrega con interacciones propias de uno, porque es parte también de la repetición constante, que es una repetición que parte desde niño en el fogón con los abuelos, que empiezan a contar la historia y va así, va creciendo siempre con la repetición, 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 para posteriormente traspasarla. Entonces, en eso se funda un poco que se hayan mantenido ceremonias, actos, historias desde 300, 400 años atrás hasta el día de hoy. Entonces por eso quizás no se asemeja mucho a la transmisión del relato oral occidental, que sí, pues está más fundada en lo escrito, y lo escrito tiende como a ser la línea que lleva como la objetividad, si podemos llamarlo así, o a grandes rasgos, obviamente no quiero decir que lo escrito es objetivo, no, pero el oral tiende como a ser más volátil, ¿verdad? Tiende como a ser más... Es en como el el, teléfono, por así decirlo. Es Exacto, como eso. exacto. En el mundo mapuche no, Es el un poco relato por eso. tiende como a mantener su estructura porque la misma estructura dentro de la transmisión lo tiene que ser así. ¿Entiendes? La lengua se establece específicamente y espero que se entienda lo que voy a decir porque no lo digo peyorativamente, pero no se degenera la lengua, por así decirlo. Por Claro, ende, el claro, símbolo sigue manteniéndose. claro, Con esto claro, claro. no estoy diciendo que la lengua se degenere en el mundo castellano, por si acaso, porque evidentemente la lengua es viva y desde ahí va estableciendo distintos simbólicos. Pero entiendo a dónde va Juan Carlos. Sí. Buenísimo, queda bastante claro. Muchachos, por favor, la palabra es de ustedes. Bueno, quería complementar lo que decía Juan Carlos con el tema de la parte conceptual, ¿cierto? Los EPEU, los PIAM. Y aquí hay unos conceptos que da Peña Adrián Huichalao, el de Purén. Y dice que el EPEU es un tipo normativo para el ser humano y que este EPEU debe dejar enseñanzas para la vida. Y por su parte, el PIAM explica fenómenos naturales, sucesos históricos del pasado. Entonces, efectivamente, el PIAM tiene esto hay una división. Tenemos una parte de PIAM que son relatos como en la llegada de los españoles que hablaba Juan Carlos, hablan siempre de un Epunamón, dicen, o Epunamun, que habría sido un gran lonco que vivió en un tiempo, entre comillas, remoto, a lo mejor eran 6, 7, 8 generaciones, y pasó a ser una especie una de las características de los linajes es que están unidos por un antepasado común. Esas son las características de un linaje. Entonces este antepasado común, que ya no tiene necesariamente una característica ya humana, sino que empieza a convertirse, no ocupemos la palabra divina, pero de una característica donde se agrandan sus cualidades, ¿cierto? Ya mítica, por así decirlo. Este Epunamón habría representado un poco eso en el territorio aquí en Lasquelmapu, cuando durante los primeros 25 años más o menos de la llegada de los españoles. Y esa es la parte de los EPEU, los PIAM, perdón. Y la otra corriente de PIAM son las historias donde, bueno, Tren y Caicay también, Pilu, donde se hablan las historias de antiguos, pues Calfucura, de repente escuchamos historias con ciertas características especiales de Calfucura, que uno dice, oye, pero ¿cómo hizo llover granizo sobre el ejército argentino? Y ahí se empieza a confundir con el transcurso del tiempo. Puede ser también una perspectiva espiritual, aunque las fuentes no dan fe de ello. Y lo otro, el Nutram, que es la conversación, lo que se da mucho con el fogón, el Gulam, que el consejo que se ocupa mucho de los mayores y que se ha ido perdiendo con el transcurso del tiempo, donde los niños aprendían de los abuelos y los abuelos le iban transmitiendo las historias y de ahí también iban saliendo algunas personas encargadas de transmitir
la historia de un territorio o de una familia y se lo aprendían de memoria, tal cual lo transmitía, le decía el abuelo, el niño contaba la historia igual, incluso el lenguaje corporal. Y eso a su vez él se lo enseñaba después a otra persona y a otra persona y a otra persona. Entonces más o menos, si como decía Juan Carlos, uno ve una correspondencia entre lo que ocurre hoy o los relatos de hoy sobre un tema X con los relatos del pasado. Cuentan, es más o menos lo mismo. Es súper interesante eso. Eso quería comentar con lo... Bueno, se nos cayó Jaime y se volvió a conectar, así que estamos ahí en ese proceso. Sí, pues entonces, mira, igual aquí hay que establecer algunas cosas, algunos conceptos que la occidentalidad le asigna a los mapuches, que es, por ejemplo, hablar de estos relatos antiguos como mitología, ¿verdad? Algo mítico, leyenda. Nosotros no hablamos bajo esas perspectivas, por si acaso. Nosotros, para dentro del pueblo mapuche, son relatos verdaderos, verídicos. Entonces, no queremos asignarle estos conceptos occidentales que tienden a minimizar un poco la cosmovisión de cada pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Por ejemplo, tenemos tres relatos que son muy conocidos en diferentes partes del territorio, que el primero es como Wanglen, que es como la parte ya del origen inicial de los mapuches. El segundo relato sería Tren Tren y Kai Kai, que sería el siguiente, como casi como una lógica cronológica. Tren Tren y Kai Kai, estas dos culebras que pelean ¿cómo se llama y salvan a alguna gente. Y también el siguiente relato sería estos dos ancianos y dos jóvenes que son los que repueblan la tierra después de lo que pasa con Tren Tren y Kai Kai. Estos relatos serían como casi como fundacionales, están fuera del tiempo, no hay una correlación histórica con, por ejemplo, con la llegada de los españoles, por ejemplo. Son relatos que son mucho más atrás que eso, son relatos que ya están insertos en el ADN mapuche en cuanto a que están ahí, pero son fuera del tiempo casi, como desde el inicio, ¿ya? Posteriormente a eso ya llegan los españoles, empiezan a generarse registros por medio de los cronistas y ahí van guardándose algunos otros relatos que son en base a los Notrama, a los Epeu, a los Piam. Ya tenemos ya relatos que han sido traspasados por medio quizás de crónicas, que también podemos ver que hay una correlación con los mismos relatos que remiten los ancianos también. Por eso es importante a veces generar esta lectura quizás de las crónicas, pero desde una perspectiva obviamente sin obviamente sacar todo lo peyorativo que tienen los españoles al hablar de los mapuches, pero ayudan a entender y también ayudan a encontrar como ciertas cosas o ciertas líneas que se mantienen hoy en día. Entonces ahí yo creo que es importante barajar esto de los relatos como una fuente de información para aprendizaje, obviamente, y también como para también establecer hilos a través de la historia. No sé qué piensas tú, Nelson. Sí, mira, y de hecho si uno pudiera hacer una comparación ahí, siempre las comparaciones son odiosas y siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero finalmente igual terminamos haciendo comparaciones. Cuando uno ve, en el caso de la cristiandad, ¿cierto? Es prácticamente condenado socialmente que una persona diga, llame mitos y leyendas a los sucesos que relata la Biblia. Es una afrenta, una falta de respeto, una ofensa. En los colegios donde se supone que los colegios públicos no se debe enseñar esto, pero si se enseñara la Biblia o donde se enseñan los episodios bíblicos, estoy hablando de Chile y Argentina, son realidades, son verdades. Pero cuando se pasa sobre las primeras naciones, en este caso el pueblo mapuche, toda la espiritualidad mapuche se cuenta como un mito o una leyenda, pero la espiritualidad propia se cuenta como una verdad. Y eso debe pasar aquí. No tengo ningún conocimiento sobre esto, pero estoy presumiendo al reproducir la conducta humana de sociedad en sociedad. Pero a lo mejor pasa en Israel, a lo mejor pasa en el Medio Oriente, donde los relatos de las religiones o las perspectivas espirituales dominantes se cuentan como un hecho y no como la posibilidad de estar realmente estar equivocados también. Y lo otro se cuenta de una forma distinta. Quería leer oye, Jaime parece que nos escribió en el WhatsApp. Sí, Carlos, sí, estoy intentando que se conecte. Parece que no. El Zoom lo echa.
No lo deja conectarse. Sigue tú, yo voy a intentar que se conecte. Bueno, yo quería compartirles, porque esto es un trabajo de Margarita Canillo, que, bueno, siempre Margarita Canillo y Gabriel Pozo, que debemos agradecerle grandes investigaciones y en pocos años, tal vez en los últimos 8 o 9 años, han sacado por lo menos 4 o 5 textos de una importancia tremenda. Y tenemos que agradecerle también este trabajo, que se llama Ayekan Zubu, Quiñeque Nutram, Ayutupiuquereal, de Marta Parra Lincopán. Esta también, esta papá y falleció hace unos 2 años aproximadamente. Y ellos, bueno, el libro es Historias divertidas del mundo mapuche en la memoria de Marta Parra Lincopán, ¿cierto? Que eso quiere decir en mapuzungún. Y ellos, sacaron el primero. Me parece fantástico que el texto está en castellano. Ahí volvió Jaime. Y el texto está... Jaime, el texto en mapuzungún. Nelson va a leer un texto como para que no... ¿De qué era? Se llama Ayekan Zubu, Quiñeque Nutram, Ayutupiuqueal. Son los relatos, en este caso, divertidos en Marta Parra Lincopán. Y lo voy a leer en mapuzungún primero, en respeto a la lengua, que la idea nuestra también es transmitirla y revitalizarla, no siendo hablantes, pero con lo poco que se pueda. Y también en respeto a este excelente trabajo, como decía Margarita Canillo y Gabriel Pozo. Y obviamente de Marta Parra Lincopán, que ella es la del conocimiento que aporta acá. Y ella cuenta la historia la autora, de como se diría. La autora, como dirían. La autora, claro. La autora. Pusebu Tañitragulu Peyum San Agustín Antumeu, que quiere decir como la junta de los ratones en el día de San Agustín. Margarita Canillo le pregunta: Feiti chumechi ama tati pichique fegiu ñaña, muliki quiña epeu pingeki, fei chumechi muy feichi epeu gutram, feiti chiam pichiu tram nentuku nuafuimi chiam. Disculpen mi pronunciación probablemente, pero no yo encuentro que está pronunciando muy bien. ¿Sí? Yo creo que soy un absolutamente ignorante frente a esto. Estoy tratando de captar el sonido. Ahí Juan Carlos podría contarnos, y tú también, Nelson, después, cómo se establece la musicalidad también de la lengua mapuche, que no es menor, porque toda lengua tiene una cierta musicalidad. La gente dice, por ejemplo, los chilenos hablamos cantado. Yo no sé si sea tan así, pero bueno, uno pierde un poco cuando está inserto en algo. Por favor, continúa, Nelson. Quedo más tranquilo con eso. Bueno, feita mulita gutramka, al hue, winkake es mbu peno, wifitu gun winka, weluma puche mu feita mapuzungun nentuje tuki ka, feita feu, emita feuta kim niemi, tami chumechi tugun chem, tugun kuliñi ka, feu wenye feur que no, wenyefe, filaz tuki, vuelta huele cheki ka, hueleki ka, meleayum, kachem umeta yikai makefi, makun, ropa, ka, yikaki, hasta zapatu, kutu yikakipo, chemume chikaki ka, feita hueleki ta hueluru kamu, feita yiyim ta chem umeta huele kifi rukamu ka, chem filastuki ume, achawal umeka yikika, kuram ka yikika, feiki zuengen, kai femechi moñenta ñengen ka, femechi moñen, feita pepikau kingen, piam ka, San Agustín mu, feita así como pumari pura con lumu pepiminga, feichi pimi, feita ni fiesta yengen ka, feita kizuengen, kiñekiyen, pepikau kingen ka, yeme kingen, weñeme kingen, feita pepika wingen, chemume ye wingen, wezake lungealu, yemingun ka,
feita pinta zugun pero kizuta filat tuki kawelu kakelu kaita pepikau pelu tinge tuika feñeki kafon kofke kezu rungo kachilla chemumeka feita pepikau kingenta fiesta yam engunka trapun kingen feita kiñeken pule engun rungintu umleki tatichem ka tati ani rungi pengeki chem ramareke famgeti muleke tui fengi trolunge tuki onwika thumin kule ketui feimleki siempre ufisa wel konki ulin wel eluki feita el kunuki ruka ke chili fangelu ma mu piam fein nguf mu kompupenon chem ume chewa che kompupenon mu kulin fei mu piam fiesta kingen fei San Agustín fei rang gipun piam chemkin ngun ka fiesta kingen failan nye kingen gilelkan futake gilelkawun nyen kingen kom nyelu ngun kai tatilo chememno wenye kingen po feita komtra pum kukingen ka wesakelu regalau tukingun eluwingun femkingun ka fei chumechi ta pascual mu regalauki ta cheki zuengun piam ta ka femu tukingun ka feipu pichike feu feita elongekun chonial elungetui ta chemka wesakelu tatitu kutual feiti re wenyen ka welu piyam feika ta feika welu tani tani femken engun feita come kim gelai piyam nutramka estekin son 4 partes, pero voy a leer en castellano ahora porque probablemente la mayoría no entienda. Entonces, para no hacerlo tan monótono en ese sentido, la fiesta de los ratoncitos del día de San Agustín. Margarita Canío pregunta: ¿cómo es eso de los pequeños ratoncitos, mamita? Usted dijo que hay un epeu. ¿Cómo se desarrolla aquello del epeu de las historias? ¿Podría usted conversar sobre esto? Marta Parra: así será. Hay una conversación, tal vez puede ser un tema de los extranjeros, de la descendencia de antiguos extranjeros, pero eso también se expresa en la lengua mapuche. Entonces los ratones, ¿usted sabe de dónde vienen? Ellos vienen de los animales, y el ratón es un ladrón, ¿o no? El ladrón, pues, molesta, a veces incomoda, a veces es mala suerte cuando se come cualquier cosa que sea, se come las mantas, la ropa también, se la come, hasta los zapatos se los come. Es mala suerte cuando está dentro de la casa, porque se come lo que sea y en cualquier cosa molesta. Incluso se come las gallinas, los huevos también se los come. Todos ellos, los ratones, tienen esa forma de vivir, esa es su vida. Entonces dicen que ellos se preparan para la fecha de San Agustín, así como en la fecha que usted dijo, el día 28 de agosto. Ese día tienen su fiesta. Entonces ellos se preparan con un mes de anticipación. Comienzan a buscar, van a robar, así se preparan. ¿Qué cosa no se llevan? Todo lo que es en seres van a buscar. Eso es lo que se expresa como un cuento. Pero ellos causan molestias. Mientras otros dicen que es para prepararse, roban jamón, pan, queso, harina cruda, trigo, lo que sea. De esa manera se preparan y se reúnen para hacer sus fiestas. En algunos lugares donde los coligües están bien tupidos, en ese lugar, ¿se acuerdan que hablábamos otras veces del tema cuando florecen los coligües? Eso que le llaman añirungui, eso es parecido a las ramadas, de esa manera es como queda. Es como una cueva adentro, está oscuro y siempre ahí entran las ovejas. A veces los animales se cobijan, se parece una casa. Dicen que en un lugar así, donde no entra ninguna cosa, perros, donde no entran las personas, donde no entran animales, dicen que allí hacen sus fiestas, los ratones. En la fecha de San Agustín cuentan que a medianoche realizan sus fiestas. Tienen bailoteo, comilonas, tienen grandes comilonas. Como estos tienen de todo, carnes, qué cosas que nos roban. Qué cosas que nos roban, porque juntan de todo, se regalan ropa, se intercambian el uno al otro. Eso es lo que hacen, así como en la Pascua, de repente sin Navidad. La gente se da regalos, dicen que ellos también hacen lo mismo. A los ratones chiquititos les regalan pañales, también se les regala ropa para que se puedan vestir, pero todo eso es de lo robado.
ese es un piam, historia antigua, mítica, pero de que ellos realmente hagan eso, pues no se sabe, ya que es un piam, una conversación. Luego viene el Epú. No sé si lo continúo leyendo o analizamos un poco el texto. Yo creo que analicemos un poco el texto. JC, o Jaime, ustedes ya no tengo seca la garganta tanto. Yo creo que ese relato igual como que habla quizá un poco de los chilenos, me da la impresión, como como del proceso de invasión, el proceso que obviamente lo asimilan los ratones a una fecha en particular, pero tiene bastante componentes de molestia y de rabia que uno tiende como a asemejarlo a lo que le sucedió quizá a ella con gente no mapuche, con respecto al tema del despojo del territorio. No sé qué piensas tú, Jaime, qué impresión te da a ti. Me pasó exactamente lo mismo, el hecho de vincular, creo que hay varios elementos metafóricos que juegan con lo que dice Juan Carlos, el mencionar la ramada, el hecho de mencionar también la festividad de San Agustín, eh, eh, el quitar cosas, el apropiarse de cosas que no son de ellos y vestirse con esos ropajes. Creo que hay harto elemento ahí bien, bien interesante de cómo se va construyendo a partir de una metáfora. Finalmente es muy similar a lo que uno podría pensar de una fábula, y en este caso más que establecer la idea de una enseñanza a partir de un cuento de animales, creo que juega con esta idea metafórica de denunciar también algo que probablemente tiene que haber ocurrido. Creo que son muchos las graficaciones literarias vinculadas, por ejemplo, a elementos antropomorfos por parte de los ratones. Yo concuerdo con Juan Carlos, yo creo que tiene que ver con los chilenos probablemente, con la apropiación, insisto, la idea de la ramada, la idea de que uno no se quiere meter en esos lugares, es bien decidor. Y también establecido en un relato que no sé si es intencional o no, pero que tiene estas características como de cuento, de cuento infantil, por así decirlo. Es muy interesante el relato. Sí, ahí... Que tengo la sensación de que quedé pegado de nuevo y me empezó a... No, te escuchamos. Todos paralizados, es una broma. Estaba escuchando. Sí, dentro, bueno, al parecer ella lo menciona como un piam. El epeu tiende más a ser como una, bueno, la semejanza, así como media con la fábula. Obviamente tiene sus diferencias, tiene otros elementos diferentes que la diferencian. Pero el epeu también tiene como ya donde interactúan los animales, como que se generan conversaciones, se generan como situaciones donde ahí se van mostrando elementos del ser humano, como por ejemplo la soberbia, el orgullo, la valentía, la astucia, siempre está ahí presente como que en lo europeo. Dentro de lo europeo, los que más, como el animal que más creo yo que aparece, el zorro, con estas características como del zorro, como de listo, pero que también lo engañan, porque al zorro también lo engañan mucho, la perdiz a veces lo engaña, los gallos, entonces como que los epeus son, el texto mismo que mencionaba Nelson de Margarita Canillo con el grueso, ¿cómo se llama Nelson? No, el otro viene buenísimo. Los sobrevivientes a la ocupación de la Araucanía. Sí, de la ocupación. Ese es un libro que tiene muchos relatos antiguos de 1900, 1800 y algo, que ya habían sido recopilados, que ese mismo libro, que ahí, bueno, hay elementos de los epeus de ambos lados de la cordillera, entonces ahí también van cambiando los animales, obviamente por el contexto geográfico, pero tienden como a mostrar eso, como estas características humanas en los animales que van desarrollando historias para enseñanza, obviamente, y son estos relatos son los que se cuentan alrededor del fogón.
Mencionamos hace rato los relatos como fundacionales o como relatos como del origen, que también se cuentan en este proceso, pero tienden como a dar cuenta desde del inicio, del inicio de todo. Los EPUs tienden como a generar procesos de enseñanza de acuerdo a contextos. Hay contextos quizás de un problema familiar, un problema con una persona de la comunidad de al lado, entonces se tiende como a contar esto como para ver cómo se puede solucionar. Y los Nutram en este caso serían como ya la lógica de contar sucesos pasados que afectaron también al pueblo mapuche. Entonces es interesante cómo esta también lo plantea un suceso quizás histórico que ella lo transforma en un elemento, en un relato donde los ratones son los protagonistas que roban, que van sacando cosas. Bueno, La continúo. tradición del fogón, muchachos, es una tradición que se establece hasta el día de hoy, y que no ha variado desde cierto punto de vista, porque yo lo decía al principio de esta reunión, que en general la, la- el- el- es algo muy transversal en distintas culturas y en distintas instancias. O sea, eh, el juntarse al alero de una fogata es algo muy, muy propio yo diría, de todas las culturas en realidad. Y desde ahí desarrollar la narrativa también. Incluso si uno lo ve en lo más anecdótico, yo me imagino que todos, tanto Juan Carlos como tú, Nelson, incluso la gente que nos escucha, más de alguna vez ha estado alrededor de un fogón contando cuentos de terror, ponte tú. Entonces, hay una tradición ahí muy, muy arraigada que es parte casi como de nuestra especie. Hoy día se mantiene esta tradición desde la perspectiva que lo estamos viendo hoy día, de cómo lo estamos conversando ahora, o eso ha variado. La ritualidad, por así decirlo. Eh, Mira, la gente en las comunidades todavía se hace esto. Todavía hay espacios de conversación y a lo mejor no en el fogón literal de una ruca, porque las personas en las comunidades, la minoría tiene ruca, la mayoría tiene ruca, entiéndase de casa antigua, porque ruca es casa, puede ser un departamento, una ruca. Pero Claro. la gente se reúne normalmente en torno a la cocina, en torno al comedor de diario. Bueno, el Sobre fogón, todo pues, ahí está el fogón. la leña. El fogón, claro, el fogón moderno Bien, 2.0. Y y se toma todo con un matecito, una sopaipilla, puede ser un plato de comida igual. Pero ahí en torno a ese ambiente la gente comparte las historias. También la gente, para los que viven en el campo, no necesariamente también una ruca, sino el espacio este tradicional del campo, donde tú echas a ahumar la carne, echas a ahumar el ají, eh, ahí tú tienes un espacio también de encuentro, donde las personas van contando sus historias y es algo que no es solo de, como bien decías tú, Jaime, no es solo del pueblo mapuche, o sea, tú te puedes juntar en torno al fogón en cualquier campo de la región del Maule, de Ñuble, de Bernardo Higgins y para el norte también, y ahí salen historias, pero fantásticas. Entonces, exacto. Sí, bueno, ahí se están genera un todos estos ambiente. relatos que asustan un poco en la noche. Bueno, no Claro, sé, También los hay, sí, mapuche. y es muy típico en ir cuando uno va al campo y empiezan a contar historias que podríamos verla en otro capítulo, como estos relatos que son como más allá del lado B del mundo espiritual, que son como que tienden a traer cosas malas, obviamente. Y uno cuando niño, cuando están claro. contando eso, y aparte los baños antes no estaban dentro de la casa, en el campo, sino que estaban como lejos, daba miedo en la noche salir, pues sobre todo en el campo, que no había luz, pues había como uno andaba con estos cositas de parafina o las velas. Entonces uno tenía que armar grupos como para ir al baño cuando daban ganas, por lo mismo, porque empezaban a contar esta historia y uno se asustaba, pues si era niño también. Y eso es muy común, yo lo comento siempre y siempre hay gente que dice, no, sí, a mí también me pasó eso. Pero son historias que son como más oscuras, si podemos llamarlas así. Bueno, Vamos a hacer un nosotros, capítulo de este, como como de ese cuento, de ese otro lado del fogón también. Yo sí, creo que no, todos sí. lo hemos, la gente que nos sigue van a rememorar historias, historias probablemente mapuche y también de otras.
que además se repiten. Fíjate que ese es un fenómeno bien bonito y bien interesante. Ciertas leyendas o ciertas historias o ciertos cuentos se van estableciendo en el relato global. Es bien potente eso. Cambian algunos aspectos, pero finalmente se van traduciendo de alguna forma en todas las culturas. Hay cierta mitología, sobre todo en los cuentos de estos que habla Juan Carlos, que yo también, bueno, yo creo que todos hemos vivido en realidad. Esa ida al baño, esa ida como en patota, porque uno simplemente no quiere estar en la oscuridad solo. Sí. Pero Bueno, y hay hartos relatos que traspasaron a la sociedad chilena, al campo chileno. El chonchón, el tuetué, los aparecidos, las candelillas, el colo colo, y tantos más, el trauco en Chiloé, el chumpal y hartos más, porque traspasaron al campesinado chileno, y también eso se cuentan hasta el norte, hasta Santiago, más al norte, y que son netamente mapuches, no son, no nacen de ahí, se traspasaron en algún momento de la historia. maravilloso. Vamos a hacer, yo tomo la idea de Juan Carlos y creo que tenemos que hacer algún fogón por ese lado, por el lado B. Pero no nos vayamos del tema que nos convoca hoy día, que tiene que ver con estas otras historias que a partir de ciertas metáforas o de ciertas narraciones van también mostrando la cosmovisión y van de alguna manera educándonos o internalizándonos en lo que es el Estado mapuche, en lo que es la cultura y la cosmovisión del pueblo mapuche. Muchachos, por favor, continuemos. Cuéntenme. Mira, yo, bueno, en realidad el texto no es tan largo, pero en realidad es largo para un programa, pero les dejo el nombre del libro, para que puedan buscarlo. Y acá hay prometo, es brevísimo, es eso. Pero leamos primero quizás los comentarios de Face, ¿o no, Nelson? Sí, me parece muy bien. Bueno, acá pregunta Gonzalo Marillanca. En nuestra cosmovisión, ¿a qué hipótesis se apega el origen de la humanidad? ¿El mapuche a cuál se apega? ¿El Big Bang o la creación, entre comillas, divina? Dice Gonzalo Marillanca. Qué buena pregunta, qué bonita pregunta además. Es interesante. Hay un inicio, no. Importante, Juan Carlos, Nelson, ¿no? Porque hay una... y no solamente pasa en la cosmovisión mapuche, yo creo que pasa hoy día en la cultura judeocristiana, sin duda alguna, y probablemente en otras miradas religiosas o mítico-religiosas de distintas culturas, distintas etnias, que hoy día se ven confrontadas a los avances de la ciencia. Es importante, ¿no? Porque todavía hay gente que tiene una mirada creacionista, por ejemplo, respecto a la construcción del mundo. Entonces, ahí pasa algo bien potente. No sé qué pueden decir ustedes de lo que plantea él, que creo que es interesante esa pregunta. Hay un relato antiguo que es Wanglen. Este relato habla de que en el todo, no en la Tierra, no existía la Tierra, hubo una lucha potente. Se menciona como obviamente dentro de la estructura mapuche entre como el Nidol Ñen, que el poder, y muchos Pillán pelearon, y hubo una lucha que la gente como casi como estos seres cayeron en este territorio, en lo que es la Mapu. Estoy resumiendo mucho. Y en un momento se dio que tomaron una estrella y la bajaron como a la Tierra, y esta estrella Wanglen va creando la biodiversidad cuando va pasando. Ahí hay dos versiones, una versión que dice que cuando sus pies sangraban iba creciendo toda la biodiversidad, y otra versión que dice que como la vieron hambrienta y sola los ñen del territorio, donde no habían humanos, le empezaron a dar cosas y empiezan a crecer las cosas. Sería como a grandes rasgos como una de las historias como iniciales. No la escuchaba en muchas partes, es muy acotada, quizás una historia muy lejana, tan lejana que se perdió en muchos territorios. Entonces, pero habla como de un conflicto inicial,
habla de un conflicto inicial. Y en ese libro de Margarita Canillo, de los relatos de la ocupación, que son como relatos de hace como 100 años, 150 años, hay un relato en Polmapu que habla un poco de esta lucha entre, pero el relato habla de la lucha entre el sol y la luna. Pero habla como que del inicio hubo un conflicto, algo. No es como una creación divina como casi como de un paraíso, no. Habla como de un inicio conflictivo. Pero es interesante eso porque fíjate que si tú lo piensas, y aquí obviamente probablemente el mundo científico me odie por lo que voy a decir, pero de alguna manera la idea de la lucha, la idea de un inicio conflictivo eh, a ver, comulga extrañamente con esta idea del choque de energías o del Big Bang. Y es bien interesante en ese sentido como propuesta, por así decirlo. Lo mismo pasa con con la historia de, de cómo se va configurando también el nacimiento de la Tierra. Entonces, hay ahí una mirada donde el simbólico tiene ¿cómo se podría decir? Una vinculación bien potente con elementos que hoy día la ciencia ha ido desarrollando, que no pasa, por ejemplo, en el creacionismo judeocristiano. Mm. El creacionismo judeocristiano ni siquiera desde lo mítico habla de un conflicto, de un Big Bang, o de una pelea, o de una lucha, o de un choque de energías, por así decirlo. Y eso no deja de ser, por lo menos desde mi mirada, no deja de ser muy interesante, fíjate, Carlos. Qué buena historia, qué buen aporte el que hiciste. Me parece muy interesante. Sí, lo pueden encontrar en YouTube. Es un relato de. Hay una Lamien que lo cuenta que se llama Wanglen. 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 Sí, Wanglen. En YouTube, para Sí, que la gente sí. que no le interese, para que busque Wanglen. Nelson, Yo también había escuchado, había leído más que escuchado un relato similar al de Juan Carlos, pero al que comenta Juan Carlos, pero no me acuerdo el detalle y no me acuerdo dónde lo vi. Pero era en el fondo, parece que era el sol y la luna, y el sol con la luna tuvieron hijos y los enviaron, y hubo conflicto entre los hijos, y los enviaron a la Tierra. Y ahí ya empiezo a no acordarme bien, pero de ese conflicto nacía finalmente Kaikai y Tren Tren. Y de ahí también salían los hombres, ahí cayó el primer hombre, y que producto también se explicaba el origen moreno y además, entre comillas, cobrizo de las naciones de América, pero asociado al pueblo mapuche, que tenía que ver con la caída, con el roce, algo así era el relato. Y lo otro es Kaikai y Tren Tren, que es podríamos decir, el pián más conocido, donde está esta serpiente o culebra del mar y la culebra de la tierra. Y la del mar tenía la intención de hundir a los de la tierra, o sea, a hundir la tierra, tapar toda la faz de la tierra completa, y siempre se le atribuía que su intención era exterminar a los mapuches. Y por otro lado estaba Tren Tren, que Tren Tren se levantaba mientras Kaikai subía y protegía a las personas. Entonces, y esto se da de forma permanente. Entonces iban subiendo ambas. Muchos mapuches morían y se convertían en peces, cuentan algunos, otros simplemente morían. Dice, depende del origen del relato. Y que también las personas, cuando estaban arriba en lo alto, empezaban a pedir tren, 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 cae, 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 y se ponían cantaritos también, porque cuando caía lluvia era muy fuerte la gota, porque eran muy grandes. O el sol también los quemaba, que ahí habría nacido la calvicie, dicen otros, en el pueblo mapuche. Y también el color moreno. Entonces hay todo un relato en torno a Tren Tren y Kaikai, donde al final nunca gana totalmente Kaikai y nunca gana totalmente Tren Tren, porque siempre Kaikai se está llevando a Mapuche, y creo que tiene que ver un poco con el permanente equilibrio entre fuerzas contrapuestas, por este caso mar, tierra, y la vida, la muerte. También tenían que criar a los animales arriba. Ahí parecidos en este caso los abañes,
más conocidos como guaraníes, ellos tenían un relato similar donde se subían a las palmeras, donde se les avisó que iba a llover, y llovió tanto que toda la selva y el Amazonas y también el Chaco se inundaron, y se subieron arriba a las palmeras y vivían de cocos comiendo ahí. Entonces pescaban también, y ahí murieron muchos, hasta que después las aguas bajaron de nuevo y pudieron bajar de los árboles y hacer su vida normal. Entonces, bueno, ahí ya caemos también en el diluvio universal, ¿cierto? Que la Biblia también tiene un relato, y también los Selknam tienen otro, que no me acuerdo bien cómo era, pero estaba asociado también con la luna que caía y que se levantaban las aguas. Entonces ahí está ese relato, y no es del origen del hombre, sino que es un episodio muy traumático de la humanidad. Pero es interesante, insisto, lo uno un poco con lo que decía Juan Carlos, es interesante que a partir de este relato mítico, metafórico también, haya una coherencia tan apegada a cómo se ha ido entendiendo cómo se fue construyendo, cómo se fue desarrollando la evolución de la Tierra como planeta, cómo se alzaron las montañas, cómo hubo grandes olas, cómo efectivamente fallecieron probablemente muchos de nuestra especie y otras especies también. Es muy bonito eso. E insisto, es una visión a partir de lo mítico religioso, mucho más cercano a una mirada realista de lo que uno entiende hoy día, por lo menos, a raíz de la pregunta que hacía la persona hace un rato, de lo que tiene lo mítico religioso judeo-cristiano. Lo mítico religioso judeo-cristiano con el creacionismo habla de un Dios omnipotente que casi con el chasquido de los dedos arma la tierra, hace la luz, etcétera, etcétera. Que también tiene obviamente sus posturas muy interesantes, pero es bien potente esto. ¿Qué otras cosas nos dicen ahí quienes nos están escuchando hoy día o viendo? Hay hartos comentarios en redes sociales, parece. Lo que decían estaban pidiendo que mostremos otra vez los nombres de los libros. Este que mencionaba la Lamien se llama Ayekan, se escribe Ayekan con K, Sungu, Quiñeque, Gurtam, Ayu tu Piequeal. Y en castellano sería Historias divertidas del mundo mapuche en la memoria de Marta Parra Lincopán, de Gabriel Pozo Menares y Margarita Canillo Anquinao. Ese es uno. El otro que preguntaban es Cuenta el pueblo mapuche, de Berta Koesler Ilg. Este lo encuentran en todos lados, son 3 tomos, espectacular. Cuenta el pueblo mapuche, son 3 volúmenes, de Berta Koesler Ilg. Y el otro que preguntaban también era Secretos y tradiciones mapuches, de Mayo Calvo, que también es muy bueno ese trabajo. Acá la Lamien Yanequeo Quillén Chihuailaf dice: se supone que mito se refiere a verdad del teos, de lo divino. Si el piam apunta al origen por el conflicto de los espíritus, ¿son realmente cosas diferentes? La encontré ruda la pregunta, me cuesta darle cuerpo a esa. Se supone que mito se a verdad del teos de lo divino. Si el piam apunta al origen por el conflicto del espíritu. Es que el piam en realidad es algo amplio, o sea, no es de que efectivamente el piam puede ser, no es que apunte necesariamente al origen por el conflicto de los espíritus. El piam puede contar un relato de un personaje X que puede estar elevado a categorías superiores al humano, digamos, Calfucura. Calfucura hoy en día se habla en las comunidades que hacía llover trigo, el maná, ¿cierto? Entonces, el piam, dentro de los piam está esto de donde se apunta al origen, que en este caso lo que hablaba Juan Carlos, había un conflicto. Y bueno, y acá también hacen un análisis interesante en YouTube, que lo da Claudio Durán. Dice: esas historias son de América y se fueron traspasando por miles de años en sus culturas y muestran cómo la cultura se va moviendo y enriqueciendo con el tiempo. El Nahuel Ftá tiene su homólogo en el Yaná Puma amazónico, así como el Trauco tiene su homólogo en el Chulia Chaqui, el Tuetué en el Tunche
y el Zumpal en el Yacuruna. Habla un poco de un mundo panandino, pero incluye también en la Amazonía, que también siempre estuvo muy relacionada con los Andes. Y acá... esa postura, ¿eh? Es potente eso también, desde cierto punto de vista. Iba a decir algo, Nelson. Que acá RSS Escultura pregunta: amigos, en las historias de guerra y guerreros mapuches como Caupolicán o Galvarino, ¿qué cabida hay para el mito? Don Juan Carlos, usted que ahí es historiador. No lo entendí mucho, pero sospecho que es más que nada si es que son personajes históricos y no... Yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, Yo lo entendí. Entendí lo mismo. yo creo, mira, aquí hay Caupolicán y tuvo esto es, 3 días con sí, hombro al hombro. yo creo que aquí Claro, hay un tema complejo porque, y no muy popular, respecto a el relato de Alonso Ercilla, la Araucana. Porque muchos personajes que aparecen ahí son los que de repente aparecen en historia, Caupolicán, Lautaro y otros más. Pero y algunos otros autores, cronistas españoles, lo retuitean, si podríamos decirlo en términos tecnológicos actuales, van hablando de lo que habló Alonso Ercilla, pero Alonso Ercilla también era poeta para empezar. Era un poeta que también muchos le critican en la época y también en la actualidad, o como quizás como un análisis de sus escritos, que ensalzó de tal manera para que los españoles también se vieran como que estaban luchando con un pueblo así como tan aguerrido, que los españoles tenían que luchar también aguerridamente, como una forma de autoensalzarse ensalzando al otro, que también es una estrategia discursiva. Y lamentablemente no hay más fuentes aparte de León Cercilla como iniciales de algunos personajes, no todos. Entonces ahí es medio polémico el tema porque uno también podría empezar a pensar que algunos personajes que menciona Ercilla no son reales. Igual ahí me parece que Janequeo es la que aparece en el relato de León Cercilla y no aparece en otro relato. No, Eh, esa es posterior. Guacolda entonces. Pero creo que fue Guacolda. Guacolda, de Guacolda. hecho, sí. Sí, Guacolda Guacolda. está Y en no Janequeo. aparece en ningún otro relato. No, no. Entiendo que Janequeo aparece en otros relatos, y eso que yo estoy Aparece. bien. Sí. Sí se me confundió con Guacolda. Guacolda no aparece en otros relatos. Después como que utilizan lo que plantea Ercilla respecto a- Entonces ahí hay que también es complejo porque tendríamos que quitar muchos personajes que quizás no hay otra... Pero también ahí estaríamos entrando como en la duda de si tomamos solamente el relato español como fuente y no el otro relato, también pues, el relato mapuche, que puede que también haya personas que lo recuerden, pues se haya traspasado, pero no está, habría que acceder a la memoria de gente anciana. Eso te iba a preguntar, Juan Carlos, ¿no hay un relato oral que dé cuenta de estos héroes, en definitiva, que no deja de ser interesante lo que estás planteando, ¿ah? Porque, porque en lo concreto, yo creo que toda figura mítica, y ocupo intencionalmente la palabra mítica, incluso en la cultura judeo-cristiana, no tiene una correlación de realidad necesariamente. Hay incluso estudios históricos, y espero acá que entiendan lo que voy a decir para no herir sensibilidades, pero hay estudios históricos que incluso cuestionan la figura de Jesús como tal, y dicen que en realidad la figura de Jesús conlleva muchas otras figuras de Mesías, por ejemplo. O uno podría también pensar si es que existió un Aquiles, que quizás obviamente no sería un semidios ni nada por el estilo. Entonces, me parece muy interesante lo que estáis planteando, porque en definitiva la cosmovisión también se construye en las distintas culturas y en las distintas naciones, en los distintos estados, eh, en función de la necesidad de establecer ciertos héroes, ciertos mitos, que probablemente tienen alguna vinculación con la realidad 100%, pero que es difícil de llegar a ello. Y eso es bien potente. ¿Hay alguna forma o sea, por ejemplo, los más ancianos podrán decir algo respecto a este tema? No sé si además tampoco establecería un cambio muy radical frente a lo que uno observa
del Estado mapuche. No sé qué piensan ustedes en realidad. Es una muy buena observación esa. Yo en relatos como de gente así como anciana y bueno, y la transcripción de esos mismos relatos de gente anciana, mencionan principalmente a Calfucura, sería como la figura más mítica o más ensalzada dentro del canon de los guerreros o de los loncos mapuches. Los que aparecen a inicios de la conquista como que no se mencionan mucho, como que se mencionan más en la actualidad. No sé qué, ¿tú has tenido otra experiencia, Nelson? Sí, yo creo que hay no sé si llamarlo contaminación ideológica o del Estado. Yo creo que fuerte, Porque muy a mí fuerte me, contaminación. Quizá. Me gustó contaminación, yo creo que es una buena idea, fíjate. porque, Muy claro, contaminación. porque es que al final lo que buscó el Estado a comienzo del siglo XX fue, olvidémonos de que nosotros, Estado chileno, invadimos los mapuches y con los argentinos hicimos eso con los mapuches. Olvidémonos. ¿Cómo lo olvido? Demonizando a los españoles, que eran el enemigo común, entre comillas. Entonces, nosotros vemos los textos de historia de todo el siglo XX y principalmente los educativos, donde los españoles eran los malos, los malos, los malos, y obviamente había que ponerle una contraparte que eran los mapuches, que eran los héroes. En ese momento los héroes para lo que convenía. Entonces se empieza a enseñar en todos los colegios, sobre todo en las reducciones de aquella época, la historia de Lautaro, de Caupolicán. ¿Y a quién se le enseñó? A la gente que hoy tiene 90 años, que incluso ya fallecieron, que tendrían 100, 105 años. Y eso empieza comunidad en comunidad. Hay un libro muy bueno, en todo caso, que se llama Toki Pelantaro. ¿Quién lo hizo? El Ejército de Chile. ¿Dónde anduvo circulando ese libro? Doy fe de ello, porque lo vi y la gente me lo mostraba muy orgulloso. En las comunidades, por ejemplo, el lago Yeuyeu. Y había 1 o 2 libros que circulaban de casa en casa. Y era, pero el libro que ya llevaba años recorriendo las comunidades. El libro escrito por el ejército, sobre Pelantaro. Pero no había ningún libro sobre Mañil, sobre Calfucura. Entonces se trata de mantener siempre en el imaginario de la gente, primero de que los españoles son los malos, los españoles les quitaron todo, ellos llegaron a robarnos a todos, todos. Y dentro de eso se construye también, para la necesaria justificación frente al mundo como chileno, esta cosa del mestizo, de los héroes de Arauco, la araucana, y la gente cuando tú escuchas el relato sobre Lautaro, que te cuentan, porque he conversado con personas mayores esto, cuentan más o menos lo mismo que los libros de historia, con una que otra modificación, uno que otro cambio, principalmente que Lautaro anduvo por aquí arriba tenía su regua Lautaro, dicen algunos. Entonces, pero el que sí me llamó la atención, un texto escrito por Tom Dillehay, un arqueólogo, no les voy a mostrar más libros hoy, lo prometo, ese texto sobre los monumentos antiguos, él habla que se impactó, que fue al sector de Buta Rincón, en Lumaco, y habló con una machi, y hay ahí por ahí un cuel. ¿Qué son los cuel? Son construcciones hechas por los mapuches que a simple vista parecen cerros, pero no voy a entrar en detalle de los cuel, pero son construcciones hechas por los mapuches muy antiguas. Así que para que Funerarias. vean que el pueblo mapuche sí construyó muchas cosas. ¿Ah? Funerarias. No necesariamente funerarias, también de un uso muy amplio, pero entre ellas funerarias. Y ahí le dijo una viejita machi, le dijo a él fue Anganamón, ahí está la tumba de Anganamón, le dijo, él está enterrado ahí. Él fue el que derrotó a los españoles en Curalá. Algo así es. Y Tom Dillehay queda impactado, lo dice, porque dice esta señora, y ahí en Lumaco tuvo otros relatos que hablaban de Curalaba, que fue en 1598. Y de hecho hay relatos del siglo XIX de Mapuche que no se acordaban de Lautaro ni de Caupolicán, sino que se acordaban de Curalaba. A lo mejor no con el nombre de Pelantaro, de Anganamón, pero sí de Curalaba. Pero ya que se acordaran de esta viejita de Anganamón, es súper potente, porque Anganamón fue un poco proscrito por los cronistas españoles y por la historiografía chilena, porque Anganamón, a diferencia de Pelantaro, Anganamón no pactó con los españoles al final y digamos que murió con la lanza en la mano, y él fue el que ejecutó a 3 jesuitas en el Icura, lo que ya fue lo peor, entonces lo demonizaron, y por eso se le atribuye todo este heroísmo a Pelantaro y se deja a un lado Anganamón, que fue tan importante como Pelantaro. Entonces ahí tiene un ejemplo de que 200 años después, no recuerdo quién Más fue de el autor 200. que decía, sí, más de 200, pero es que en 1800 y tanto, hay un autor chileno, no recuerdo cuál, que dice de que lo que más recuerdan estos indios, refiriéndose obviamente a los mapuches, es el episodio de Curalaba,
pero de los héroes de la Araucana, de Ercilla, no tienen idea de su existencia, pero sí se acuerdan de Curalaba. Entonces Curalaba fue como un punto de partida del mundo mapuche en adelante, que 200 años después, y hasta ahora, como decía Juan Carlos, 300, con el relato de Dilejay, impresionante, o sea, que se mantenga en la memoria oral. Difícil que Anganamonte hayan hablado en los colegios y en las comunidades. Eso te iba a decir, que no es muy Es un conocido. personaje secundario. Sí. No es conocido. Están Yo la encargados primera que vez no que sea lo conocido. escucho, yo creo que es la primera vez que lo escucho, pero fíjate que acabé de decir algo en eso que yo creo que es bien importante, que lo mencionaba Juan Carlos hace un rato. Yo creo que la Araucana de Ercilla finalmente termina siendo una cristianización también de la lectura del pueblo mapuche y del Estado mapuche, como muy bien lo describía Juan Carlos, como una forma de ensalzar al pueblo español. Y tú acabas de dar un detalle que no es menor y que yo lo he ido aprendiendo gracias a ustedes también y gracias a estas conversaciones que estamos teniendo todos los jueves, que es cómo el Estado chileno y el Estado argentino finalmente ha sido el que realmente ha tratado de opacar y ha tratado de invisibilizar o de demonizar al Estado mapuche en lo concreto. Y poner, como muy bien lo describiste, poner al español como el enemigo, cuando en lo concreto, en la realidad, por lo que he ido aprendiendo con ustedes, el español logró cierta negociación con el Estado mapuche. No vamos a decir que sea la óptima y no vamos a negar tampoco que hubo una suerte de colonización y todo lo que se conoce, pero efectivamente tuvo una actitud de mucho más respeto hacia el Estado mapuche del que tuvo el Estado chileno o el Estado argentino en su minuto. Eh, ¿qué más dicen por ahí, muchachos? Porque ya estamos viendo, ¿no? Sí, Ahora, son las 8:10. por acá, bueno, aquí pregunta Yanequeo Quillén Chihuailaf, ¿cuál sería entonces la diferencia entre Piam y Epeu? Si el Piam, como dijeron, no apuntaría únicamente a relatos fundaciones. Bueno, al principio lo mencionamos, Lamien, sería el Piam, lo podemos dividir en dos: el relato fundacional, digamos, Tren Caicay, Wangelén, y las historias de los grandes personajes mapuche, o grandes eventos también. Curalaba, por ejemplo, a esta altura podría ser un Piam. Y el Epeu tiene que ver con enseñanzas a través del relato del zorro que habló con el Coipo y que fueron amigos, etc. Y más abajo, Abner Cheuquel dice: Job, en ese sentido, es más apropiado. Jesús ya no se discute en la academia, dice. Es que con lo que decía Jaime con respecto a Claro, Jesús como claro. sujeto histórico. Sí. Y acá después, en realidad, aquí por lo menos en Facebook no hay más comentarios, en YouTube tampoco. No, parece que sí, en YouTube, a ver. No, en YouTube tampoco. Y en Instagram, que parece que ya está todavía vivo, Instagram, sí. Todavía no se cierra. Bueno, aquí dice Javier Gualve, hay un relato que relaciona al ante, al sol, con la ambición, o sea, oro, y la quillén con pureza, plata. Probablemente, puede que haya un relato. Y ojo, que hay que tener cuidado con algo, que se encuentran montones de relatos que no son mapuche. Por ejemplo, la princesa Yacolén, de la laguna Yacolén acá en San Pedro, en Gulumapu, al otro lado del Biobío. Son relatos que la princesa, el pueblo mapuche nunca tuvo princesa y nunca habló de princesa. Que se enamoró del capitán español y que ella era hija de Galvarino, que era lonco. En ningún lado dicen que Galvarino era lonco en la documentación. Lo ponen en relieve por su historia, porque fue un tipo que impactó a los españoles por su bravura, por su entrega, por sus convicciones, pero no dicen que era lonco. Y que era la hija de él y que se enamora al español y que no recuerdo si se termina suicidando en la laguna, parece que fue, murió el capitán español, no me acuerdo, pero era una historia que terminaba de forma triste. Pero muchas de esas historias de la princesa, del príncipe, etc., no son historias mapuches, son historias a lo mejor de campesinos chilenos, deben tener un origen antiguo sin duda. Adaptaciones de otras historias occidentales. O adaptaciones Sí. también de otras historias. Como la misma de La Tirana, casi como lo mismo, poco. Claro. Sí, entonces. A propósito de hoy día se celebra, justamente se conmemora a la Virgen del Carmen en la Chinita, en La Tirana, en realidad, tienes razón, Juan Carlos. Pero yo creo que ahí también hay una suerte ¿cómo se podría decir? De cristianización o de
establecer un simbólico. Yo creo que ahí está la adaptación de la que habla Juan Carlos, que finalmente es para generar un relato más acorde ¿cómo se llama? A la cultura, al Estado chileno. Yo creo que tiene que ver con eso fundamentalmente. Lo que dices tú, pues, o sea, si no existe dentro de la cosmovisión mapuche la figura de una princesa, y se habla de princesa, es una manera de establecer una cierta mirada chilenizada, por así decirlo, o argentinizada. Pasa con San Juan, con el Huachipanto que lo hablamos, la fiesta San Juan, y lo mezclan, pero eso empieza a antigua data, sí, pero lo mezclan y finalmente los mapuches terminan hablando San Juan y no de Huachipanto o de Huachipanto, y terminan con la papa debajo de la cama, ¿cierto? Y con todas prácticas que son propias de la españolidad. Bueno, hay hartos conceptos para definir esos traspasos culturales. De hecho, uno de los conceptos que se utilizan son traspasos culturales, ¿cómo se llama este? Sincretismo, que lo menciona acá Abner en Facebook. Transferencias culturales también se trabaja. Yo personalmente igual, ahí hay que ser claro, yo igual, bueno, honesto en ese sentido, yo soy más de la lógica de una conceptualización que hace Bonfil Batalla, un antropólogo mexicano, que él trabaja el tema de que cuando un pueblo toma los elementos de otra cultura, los toma como para activamente como protagonista, no como una imposición. Entonces, por ejemplo, ya nos invadieron los chilenos, la occidentalidad y pusieron la educación. Y yo tomo el lenguaje, en este caso el castellano, pero para mis propios fines. No soy un mero receptor. Mientras que los otros conceptos como traspaso cultural o sincretismo como que le asocian al que recibe como un rol pasivo. Entonces yo soy más de la idea de que el pueblo, en este caso mapuche, es protagonista también de apropiarse las otras cosas, los elementos culturales del otro para su propio beneficio. Por eso muchos por eso muchos viejos mandaban a los hijos al colegio también, pero por un tema para que aprendieran, para que ayudaran a su pueblo. Como que está también esa lógica. Y fíjate que ahí es muy interesante lo que plantean ustedes, porque en definitiva, claro, está el tema de la tirana, está el tema de la festividad de San Juan, que es una manera también de mantener, porque finalmente la festividad de San Juan termina siendo una ritualidad pagana desde el punto de vista judeo-cristiano, claro. pero hay una... Fíjate que es bien interesante lo que plantea Juan Carlos Nelson, porque en definitiva, por decirlo de alguna manera, apropiándose de un concepto, termina ganando el pueblo mapuche, porque finalmente la festividad, más allá de que quizás uno haga la ritualidad de las papas, lo que a la larga se festeja, y hoy día está tomando cada vez más fuerza eso, es este cambio de ciclo, esto que ustedes me enseñaron la otra vez, que me encantó y que por supuesto ya se me olvidó, porque yo soy un tipo con una memoria tremendamente frágil, pero que tiene que ver con los cambios de ciclo y que tiene que ver con el recomenzar. Como una renovación. Súper interesante, ¿sabéis? Que creo que es una visión re bonita esta, porque es en definitiva, a ver, es como te hago creer que me dominaste, pero en realidad no, tomo lo que me conviene de esto para mantener mi cultura vigente. Y eso, si tú lo piensas, muchas civilizaciones, muchas culturas, muchos estados, no solamente en Latinoamérica, incluso en Europa, el mundo celta, en relación, por ejemplo, también a la invasión judeo-cristiana, lo hace. Y finalmente da origen, en el caso judeo-cristiano, a la brujería y todo, pero termina manteniéndolo. Es muy bonito lo que plantea Juan Carlos, porque en definitiva terminas manteniendo la cultura, jugando un poco, disfrazando un poco, pero no pierdes tu cultura. Entonces me parece súper interesante. Y ahí cabe lo que tú acabas de contar, por ejemplo, Nelson, de la princesa, de esta princesa. Establezco entonces estos rangos aristocráticos muy propios de Europa, pero cuento mi historia y mantengo mi historia, y quizás lo que es importante que se mantenga es esa historia, ese mito, esa mitología, o esa creencia, o esa religiosidad, o como quieras llamarlo, pero la mantengo, la hago vigente, la mantengo viva, y yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que lograr eso puede, humilde opinión. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Y es lo que ha permitido el pueblo mapuche también
estar todavía como está. O sea, esa elasticidad de si hay que hacer modificaciones en el ámbito militar y adoptar nuevas tecnologías. Por ahí unos relatos de Pelantaro que con Anganamón tenían problemas porque uno quería lo tradicional y el otro lo moderno. Y tú lo empiezas a ver en el futuro y ves que el pueblo mapuche siempre se ha ido adaptando en el siglo XX, integrarse al colegio, como decía Juan Carlos, integrar al colegio, ya en el siglo XIX muchos metiéndose a la iglesia para aprender a hablar castellano, aprender a escribir, ser intermediarios, otros siendo profesores ya después normalistas o profesores también de Estado. Entonces, siempre ha habido un cierto tira y afloja, pero dentro de la sociedad mapuche también eso genera tensiones, ¿eh? Porque a veces cuando... O sea, porque eso si es... tú lo piensas, Nelson y Juan Carlos, cuando partimos estas conversaciones, hablábamos de qué es lo que era ser mapuche. Y es muy interesante porque en definitiva también hay visiones muy puristas desde cierta perspectiva respecto a la pertenencia a una cultura y a un estado. Es muy complejo, porque ser mapuche es una cosa religiosa, es como alguna vez decías tú, Nelson, jus sanguis o jus solis, es por añadidura, es porque quiero serlo, es porque es porque tengo ancestros, es porque comulgo con una cierta dinámica religiosa también, porque tengo creencias, porque tengo cierta ritualidad. Es muy complejo. Y tú acabas de poner otro elemento en juego, y por eso me gusta tanto lo que decía Juan Carlos, porque en definitiva yo creo que la plasticidad de un pueblo es sustancial para establecerse en la sobrevivencia. Porque si no es como las lenguas muertas. Si no son plásticas, y ahí es muy potente porque Juan Carlos hace un rato hablaba de cómo la tradición oral mapuche mantenía una cierta rigidez. Sin embargo, esa rigidez se establece en una plasticidad en otros ámbitos. Entonces tampoco muere ni el mito, ni la ritualidad, ni nada, porque la plasticidad va en otras áreas. Como lo que estábamos hablando recién. Sí, se celebra San Juan, ya, es una fiesta católica, pero resulta que no es una fiesta católica, es una fiesta pagana, que es una fiesta que tiene que ver con el cambio de ciclo. Y hoy día cada vez está tomando más fuerza, por lo menos en muchos ámbitos, la parte pagana, a ponerlo en estos términos judeo-cristianos, que termina siendo finalmente la parte mapuche, y eso es muy bonito, porque es como decir, ¿sabéis qué? Finalmente en este gallito de siglos, vais ganando de a poco, porque como bien decía Juan Carlos, tomé un elemento que es el lenguaje, pero finalmente lo adapté a mi cuento, a mi historia, a mi cosmovisión. Y yo creo que eso es alucinante. Estoy pajeando mucho. No, no, yo estaba No, para escuchando. nada. Yo estaba escuchando Estás atentamente. escuchando atentamente. Eh, Es súper interesante lo que se dio, digamos, como, como reflexión. claro. Bueno, yo estaba igual aquí hay unos comentarios en Facebook que me gustaría como responderlo y ya para finalizar también porque ya estamos quizás pasadito de la hora. Que una de las mías preguntas, excusando la ignorancia, ¿cómo definirían Nutram? El Nutram. El miércoles preguntándole a un chachay, él no recordaba Piam del origen del mundo mapuche, pero sí destacó los Nutram de historias del territorio. Mire, acá hay María Catrileo, una lingüista mapuche, hace tiempo, como en el 90 y tanto, sacó unos textos en revistas de la UFRO que menciona, por ejemplo, acá, el Nutram o tipo de narración realizada por un hombre o mujer junto a uno o más interlocutores acerca de un acontecimiento histórico, un evento ritual, un tema sobre sucesos actuales en la comunidad o experiencias de la vida diaria. A través del Nutram, los miembros de la familia y de la comunidad se mantienen informados acerca de los acontecimientos pasados y presentes. Aparte del contenido informativo, los participantes adquieren conocimientos que son conceptos o abstracciones de hechos y estados. En la memoria, estos hechos y estados constituyen un proceso importante en la socialización y desarrollo cognitivo de los niños mapuches.
Esa es como la definición que ella plantea como Nutram, que a mí me hace, yo creo que se adapta perfectamente como a la lógica del Nutram, como la conocemos en diferentes partes del territorio. Como para responderle al también que puso esa pregunta. Sí. Y lo otro, que piden harto los nombres de los textos, Nelson, así que podríamos después después en los comentarios de Facebook responderle con los nombres de los textos y los videos que mencionamos. Dejarlo escrito, claro que sí. Bueno, muchachos, yo creo que ya estamos. Oye, quedamos con un pendiente. A mí me encantó, no sé si a ustedes les gusta, pero es que yo lo lamento, pero esto a mí me gustan las historias de terror, así que yo quiero que hagamos lo que dice Juan Carlos. Espero no morir de miedo, no morir de miedo en el intento. Por suerte, acá el baño está dentro de la casa, pero me parece una muy buena idea. No sé qué es lo que piensan ustedes, como dejarlo ya establecido que vamos a seguir con historias del fogón, pero esta vez van a ser el lado B de la historia del fogón. Sí, está fantástico, está fantástico. Sí. Bueno, aquí hacen otro comentario. Neftali Painequeo dice: en el tema de la educación y otras, ser cristiano creo que no viene de una estrategia, más imposiciones de este sistema, y por lo mismo se perdieron muchas cosas propias del ser mapuche. Y ahora esa supuesta estrategia que dice el Nelson llega o regresa a las comunidades con todo esto, chileno o las cosas wincas, cambiando las propias cosas del territorio. Sí, pues yo creo que también es mitad y mitad. Hay una estrategia de adaptar lo que viene para propio beneficio, pero también viene la imposición. Pues si también aquí no es como que todo se haya salvado desde esa manera. Pues, igual hay cosas que se impusieron y se impusieron por la fuerza, así es la historia nomás. Entonces... Bueno, y ahí está un poco lo que hablábamos, pues, Juan Carlos. Yo creo que es súper importante lo que estáis diciendo, lo que plantea esta persona. Neftali. Porque en definitiva, bueno, pero yo creo que los procesos históricos son así, todos. No solamente el de la historia mapuche, yo creo que todos los procesos históricos han sido así. O sea, se establece una especie de mestizaje, por así decirlo, a veces traumático y a veces menos traumático, pero es parte de. Ahora, yo creo que hoy día se están rescatando varias cosas y se están estableciendo desde esta mirada. No sé qué piensan ustedes. No, estamos como en el fogón en realidad del día. Mira, yo comparto lo que dice Neftalí ahí. Si esto nada es absoluto en esto. Acá tú tienes un proceso de una invasión militar, después de la invasión militar, un proceso de llamémoslo, epistemicidio, como dijo una Lamiel la otra vez por acá, y también de etnocidio, donde ya la gente no se mataba, a las personas no se las mataba físicamente, pero se las mataba culturalmente, cosmogónicamente, y eso existió y sigue existiendo. Y la respuesta que tienen estas personas que están sufriendo este ataque es diversa, desde un ostracismo donde yo me encierro y digo mi cultura, eso no pertenece a mi cultura y lo rechazo, y vuelvo al guiñetún y desde el guiñetún reconstruyo lo perdido, y muchos lo hacen así, y viene otro y dice la verdad que no estoy de acuerdo con eso porque yo ya formo parte del cristianismo, pongamos, yo no dejar de ser cristiano, entonces desde aquí rescato mi mundo mapuche porque ¿por qué por ejemplo, un afroamericano, nadie cuestiona que sea cristiano o evangélico y que no siga con con la religión o cosmogonía zulú, por poner un ejemplo? Pero a mí sí me cuestionan por ser mapuche. ¿Por qué un alemán puede dejar su espiritualidad antigua y es normal que sea cristiano? Entonces hay cuestionamiento de las personas hacia sí mismas, como grupos familiares, y también a nivel colectivo. Si nosotros estamos viendo aquí por encima, pero la forma de enfrentar el mundo moderno, siglo XXI, desde el mundo mapuche, tienes una diversidad de posturas, tanto en la parte política, administrativa, como en la parte espiritual. Bueno, es lo que hemos estado hablando justamente acá en cuarentena. Muchachos, van a ser las 8:30, yo creo que ya estamos en el tiempo, y nada, estuvo muy bueno, muy entretenido, muy reflexivo. Hay que agendar el de las historias de terror, hay que agendar ese. Ese va el próximo jueves, ¿les parece, no? Sí. Ya. Démosle. Bueno, Vamos a hacer una escenografía oscura. ¿Cómo se llama? Nosotros con Juan Carlos recopilamos algunas historias hace unos años atrás en un libro. ¿En serio? Bueno, ahí ese también lo van a tener que lo voy a mostrar.
Pero Ah. Dale, 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 antes de que nos vayamos, cuéntame. Pensé que no ibas a hacer eso, Nelson, más. bueno, pero estamos cerrando. ¿Qué cuesta? Espero que la luz ahí no moleste. A ver, ¿cómo se llama? Yo no alcanzo a leer nada. El libro se llama Cuando cae la noche, Relatos del Gualmapu. Y ese es el Oh, libro. qué buena. ¿Y es de miedo? ¿Historias de miedo? Sí, se puede decir que sí, hay historias de miedo. Los dibujos del Pipe Oliva, mira los dibujitos. Qué buena. El Qué grande buena. del Pipe Sí. Oliva. Ahí hay otros más ahí. Y ahí se van Bueno. contando historias recopiladas de distintos libros y también historias que nos contaron por ahí. Así que Bueno, ¿y ese libro está asequible o no? ¿La gente lo puede adquirir o no? que hasta donde sé, todas las ediciones nosotros participamos nomás, la editorial creo que ya lo vendió todo. Creo que todavía tiene. Tendríamos que ver si... Preguntar, sí, parece que sí. Sí. Pregunten. Yo quiero uno. Ahí después vemos cómo se hace la parte, la otra parte, la segunda parte. Ya, muchachos, Ya pues. Oye, un placer Nos como despedimos a siempre. todo Un el abrazo mundo. gigante. Nos estamos viendo. Un abrazo Chao, a todos. Peucayal Callao, Compuche. Saltumay, Com.